vida de trabajo y también la capacidad de gestionar la salud mental. La salud mental es uno de los factores más importantes dentro de un plan de bienestar laboral en una empresa. Eh, y dentro de esa salud mental, por supuesto, la resiliencia. ¿Cómo logro yo eventualmente promover, fortalecer, mejorar la resiliencia de un equipo de trabajo, ¿verdad? Y enfocándonos, por ejemplo, en esos dos factores, eventualmente se va a ir dando un mayor ambiente más sano Mm. en el ambiente de trabajo. Y Catalina, pues bueno, nos puede explicar con más detalle incluso cómo desarrollarlos. Exacto. Y por ejemplo, el tema de salud mental, tenemos que tener un plan, una política las empresas de cómo lo voy a manejar e incluso para personas que ya tienen problemas de salud mental, cómo volver al trabajo. Que no es lo mismo que una persona que tiene una incapacidad porque se resfrió, por una cosa así, es diferente, tiene sus consecuencias. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Desde la prevención, porque aquí estamos hablando por un tema muy importante, ¿cómo prevenimos? Porque no queremos que nuestros trabajadores se vayan a incapacitar por ansiedad, por estrés. Listas. Listo. Yo es muy natural. Bienvenidos a un episodio más de Pulso Legal, un espacio que el bufete Arias abre para que nuestros profesionales puedan compartir con nuestros clientes y amigos diferentes temas de actualidad. El día de hoy nos acompañan Carolina Soto, socio del Departamento de Derecho Laboral de la oficina, y Catalina Rivera, quien actualmente es of counsel del bufete. Y hoy vamos a hablar sobre bienestar laboral, específicamente cómo construimos bienestar, resiliencia y equilibrio en el trabajo y la familia. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a vos, Herman. Muchas gracias. Tal vez empecemos un poquito porque nos cuenten quiénes son ustedes, a dónde están ahora, a dónde han estado antes y por qué es que estamos hablando de este tema hoy, Carolina. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio, la verdad, Germán. Ya en otra ocasión había tenido la oportunidad de participar con vos para ver temas puramente legales, pero lo cierto del caso es que, como preguntabas, este tema de bienestar laboral ha sido un tema que ha venido inquietándome desde hace ya algún tiempo y pues no es un tema definitivamente 100% de mi expertise, ¿verdad? No es un tema necesariamente que tiene que tratar un abogado, pero al ser una abogada laboralista, pues diariamente me encuentro con un montón de situaciones personales, por lo general de los trabajadores de muchos de nuestros clientes, ¿verdad? Situaciones desde un punto de vista de salud mental, situaciones financieras estrechas, situaciones familiares que los llevan eventualmente a incumplir con un montón de sus deberes y obligaciones laborales. Y lo cierto del caso es que este derecho laboral, al ser un derecho social, me mantiene muy, muy cercana a estas realidades. Y bueno, lo cierto del caso es que ha venido una inquietud personal en cómo aportar de alguna manera, digo yo siempre, a mi metro cuadrado. Mi metro cuadrado, pues primero soy yo, luego mi familia y, ¿por qué no? Definitivamente el lugar donde yo trabajo y mis clientes. Porque considero que se puede hacer un cambio en un mundo que está exigiéndonos cada vez más ser mm, productivos, ser muy profesionales, ser muy expeditos, ser muy competitivos. Y creo que se ha ido dejando o perdiendo de vista un poco y el ser humano, y la familia, y el bienestar. Y se ha perdido todavía más de vista que eso impacta la productividad de las empresas. Entonces, eso me hizo clic, de alguna manera, para empezar este proyecto con mi buena amiga Catalina, colega también, y juntas, bueno, empezamos este proyecto para los clientes, con la intención de que poco a poco podamos ir introduciendo este tema y podamos generar bienestar para todos, Ujú. para nosotros, para los que tenemos cerca y para las personas que trabajan con nosotros. Lo que queremos ofrecer desde Arias es eso, es un servicio integral. No queremos ser, o al menos yo desde mi área de derecho laboral, no quiero ser únicamente la abogada que aporta un consejo legal, sino que quiero poder ofrecer eventualmente un servicio más integral que le permita a las compañías tratar todas estas problemáticas que son reales desde varios puntos de vista. Y de ahí mi alianza con Cata para poder crear este proyecto, eh,
donde ella tiene mucho más experiencia que yo definitivamente y ya les va a contar por qué. Excelente, muchas gracias, Catalina. Entonces, cuéntame. Bueno, precisamente cuando estuve en Arias acá haciendo Mm, tiempo y me he dedicado mucho al derecho laboral también, con Caro muchos años también. Y precisamente, como decía Caro, es un derecho muy social, estás muy cerca de las personas. Y ves situaciones que hay momentos en que empáticamente te pones en los dos lados, porque tenés que ver qué piensa la persona del trabajador y qué piensa el patrono también. A partir de ahí, pues me inquieta toda esta parte del tema de felicidad. Yo soy como de pensar que vivimos una vez, ¿verdad? Y el tiempo va pasando y a veces no nos damos cuenta que ayer ya estamos en Navidad y se nos pasó y en qué momento, ¿verdad? Entonces, en la pandemia, en el 2020, hice una maestría en prevención de riesgos laborales precisamente porque uno se da cuenta, vas a un lugar de trabajo, a un restaurante y te das cuenta de situaciones que no están bien. Ya vos vas como percibiendo, si tenés como esta inquietud que el lugar de trabajo, por ejemplo, no puede ser el mejor para los trabajadores, que no tienen una situación higiénica incluso bien. Hago la maestría en España, en línea, y una de las aristas de la prevención de riesgos laborales son los riesgos psicosociales. Y es precisamente ver toda la parte mental, emocional de las personas, de los trabajadores, y ahí pues me encantó el tema. Estaba muy en mi filosofía de vida también, y a partir de ahí me empecé a interesar mucho. Me mudo a España en el 2022 y a hacer precisamente por esto, a hacer una pasantía allá en una empresa que se llama Humans. De hecho, lo que tratamos es humanizar empresas. ujú. Pensar en que quienes estamos ahí día a día somos personas, en lugar de simple y sencillamente máquinas que están produciendo. Todos tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos problemas, tenemos momentos de felicidad y a partir de ahí es que creo que las empresas tienen que humanizar eso, ¿verdad? Entonces me empecé a especializar en bienestar y salud laboral, em, en el tema también como de gerencia de la felicidad, que ahora hablar de felicidad en el trabajo es un poco filosófico, pero creo que se puede lograr con proyectos como este que empecé con Caro y cuando hablé con ella me dicen definitivamente es un tema que aquí tenemos que empezar a hacer, apuntar y hacer ver que en las empresas la efectividad y la productividad no es solo una cuestión de salario, Ujú. no es una cuestión de solo estar encima de las personas, va más allá. Y cuando logramos entender que un trabajador es una persona, es un ser humano y que yo en algún momento podría estar en su silla, es cuando tenemos que empezar a trabajar y crear conciencia de las cosas. Claro. Y entonces, vamos a ver, hay un tema general, parece, o sea, hablamos de bienestar y del trabajo, o sea, cuando hablamos de bienestar laboral, entonces, ¿de qué específicamente es de lo que estamos hablando? Que alguna gente podría pensar, bueno, es subjetivo de las personas o hay Ujú. temas más objetivos o de qué específicamente es que estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de bienestar laboral, en realidad tenemos que pensar en ese sentimiento, en esa sensación de felicidad que podríamos tener las personas, de satisfacer todas las necesidades que una persona como ser humano va a tener, Ujú, ¿verdad? Estamos hablando de necesidades físicas, mentales, de la familia. Entonces, ¿cómo logramos tener esa sensación de estar bien? ujú, Es el tema del bienestar laboral. No solo estar bien en el trabajo, sino a nivel profesional, personal. ujú. Tenemos que mezclar esas dos cosas porque pasamos horas trabajando, horas en el sitio o fuera del trabajo, pero pasamos muchísimo tiempo ahí. Entonces tenemos que estar bien en el trabajo para estar bien con nosotros. Y al revés, si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien en el trabajo. Pues no puedes pensar que una persona que tiene un problema familiar va a rendir igual en el trabajo que la persona que está bien en su casa. Y al revés, una persona que está mal en el trabajo va a estar bien en su casa. Entonces es un tema que tenemos que entrelazarlo y ahí sale el tema del bienestar laboral, ¿verdad? Es todas esas necesidades que una persona como ser humano necesita para lograr estar bien consigo mismo y tener esa sensación de felicidad que es posible. Pero es que suena mucho como tema de película, creo que era en Mary Poppins que sabía el tema, ¿verdad? Pero no me acuerdo bien, pero hace mucho que no la veo, pero creo que por ahí ando. O sea, el tema de entre más haciendo usted en el trabajo y mejor le va, menos tiempo tiene para la familia, y entonces es el papá o la mamá que no le dedican tiempo a los hijos, y entonces están súper bien aquí, pero súper mal en el tema familiar.
y uno cree que está súper bien aquí, pero realmente está bien en el trabajo, si no está bien en la familia, o sea, eh, ¿cómo funciona eso? ¿O son excluyentes o pueden, usted dijo mucho entrelazarse, me llamó la atención, porque entonces sí hay una conexión. Yo creo que sí, bueno, no solo creo, sino que lo hemos visto a través de todo este programa y toda la información y conocimiento que he ido aprendiendo y que Catalina también me ha compartido, que eso que decís no es sostenible, Mm, ¿verdad? Al final, en el largo trayecto de esto, si estamos muy distanciados, no es sostenible. Precisamente el bienestar laboral además busca lograr que haya sostenibilidad en el empleo, mm, que las personas puedan rendir, puedan dar la mayor productividad, puedan permanecer, que la rotación sea menor. Y dentro de los diferentes factores, porque el bienestar laboral, ahora preguntabas, parecía, o te cuestionabas, pareciera ser un tema muy subjetivo, ujú, definitivamente, pero no lo es, ¿verdad? Existen 8 diferentes factores con 8 mecanismos para medirlos, con 8 diferentes formas de abordarlos, con metodologías, herramientas y demás, para poder ir equilibrando esto. mm, En ocasiones va a poder ser el balance de vida, mm, tiempo familiar, tiempo trabajo. En otros momentos va a ser, por ejemplo, mi desarrollo personal versus mi desarrollo profesional. Qué tan balanceado tengo eso y cuánto me afecta. La comunicación efectiva que tengo en mi lugar de trabajo. En fin, como te digo, 8 factores diferentes que poco a poco los hemos ido desarrollando mes a mes en áreas. Pero de cara a este caso puntual o comentario puntual que hacías, dentro del bienestar laboral precisamente se busca abordar la forma en que se pueda balancear, trabajar y tener familia, tener vida, tener tiempo, incluso para mí, ¿verdad? No estamos necesariamente hablando de alguien que tenga que tener hijos o tener mm, pareja o lo que sea, sino incluso un balance para sí mismo y no perderse en este mercado que, mm, como te decía, lo único que busca y requiere es productividad y competitividad. ¿Y dónde quedo yo? ¿O dónde quedan los míos? Bueno, a través de todos estos programas de bienestar laboral se busca ese equilibrio de una manera objetiva, porque hay precisamente herramientas con las cuales todo esto se puede trabajar. Exacto, y es que esos factores que comentaba Caro ya son dados por la OMS y la OIT, o sea, no es que se ha ido trabajando tanto en este tema mm, que estas dos organizaciones se han unido, incluso para dar una política, dar directrices de cómo las empresas pueden gestionar un bienestar laboral en el trabajo. Y es que aparte, bueno, vemos que, como decía Caro, el tema de la sostenibilidad, el bienestar es uno de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces también las empresas tienen que ver si quiero ser una empresa sostenible y tengo mi programa de sostenibilidad, no hablemos solo de medio ambiente, empecemos por la casa, empecemos por nuestros trabajadores, por mm, lo más importante que es los trabajadores. Si no tenemos, no producimos. ujú, Entonces, hagamos un alto y por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente y los demás objetivos de desarrollo, pero también somos personas. ujú, Entonces, preocupémonos por el bienestar de cómo estamos cada uno y uno de los factores, por ejemplo, también es el tema de seguridad en la empresa, que estemos en condiciones bien para trabajar, que tengamos luz, que tengamos una buena, por ejemplo, restaurantes, que no nos resbalemos, mm, que incluso sean inclusivos, ¿verdad? Con todas estas de personas con tipo de discapacidad que puedan tener ese ingreso también laboral, ujú. porque a veces nos cerramos y es muy amplio y recordar esto que somos seres humanos que tenemos necesidades y por supuesto que la familia, como decías vos, es una y es entrelazar. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar estar bien aquí y estar mal aquí, porque si no, no voy a estar mal. En algún momento paso la par. Mm. Y es el momento en que o renuncio o me despiden por baja productividad o me divorcio o pasan un montón de cosas en la casa. Entonces, a fin de cuentas, voy a estar mal. Sí, o sea, es un poquito como decir, yo estoy súper saludable, nada más me falta una pierna. O sea, Tal cual. solo tengo enfermo X parte del cuerpo, o sea, sí, estoy enfermo, entonces, este, me parece interesante el concepto. Y cuando ustedes, hablan de esto y estos parámetros que menciona, Ujú. Carolina, no, no los podemos desarrollar todos, evidentemente, pero de un par de ejemplos, o sea,
de este tipo de parámetros, ¿qué sería? Sí, ya lo decías, definitivamente es imposible desarrollarlos todos hoy, incluso mencionarlos. Los invitamos a un eh, podcast de 4 horas y media. exacto, un podcast de 4 horas y media o a buscar todos nuestros pequeños episodios o herramientas que hemos ido desarrollando desde hace 7 meses para atrás. Vamos a culminar nuestro programa ahora en el mes de diciembre con un cierre eh, que va a englobar toda la cultura de bienestar laboral, pero dentro de esos 8 factores está, por ejemplo, el balance vida-trabajo, que es muy importante y que lleva precisamente a la felicidad, Ujú, ¿verdad? Parece que suena muy, muy etéreo, muy utópico, pero que es real, el balance vida-trabajo y también la capacidad de gestionar la salud mental. La salud mental es uno de los factores más importantes dentro de un plan de bienestar laboral en una empresa. Eh, y dentro de esa salud mental, por supuesto, la resiliencia. ¿Cómo logro yo eventualmente promover, fortalecer, mejorar la resiliencia de un equipo de trabajo, ¿verdad? Y enfocándonos, por ejemplo, en esos 2 factores, eventualmente se va a ir dando un mayor ambiente más sano ujú. en el ambiente de trabajo. Y Catalina, pues bueno, nos puede explicar con más detalle incluso cómo desarrollarlos. Exacto. Y por ejemplo, el tema de salud mental, tenemos que tener un plan, una política las empresas de cómo lo voy a manejar e incluso para personas que ya tienen problemas de salud mental, cómo volver al trabajo. Que no es lo mismo que una persona que tiene una incapacidad porque se resfrió, por una cosa así, es Ujú, diferente. Tiene sus consecuencias. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Desde la prevención, porque aquí estamos hablando por un tema muy importante. ¿Cómo prevenimos? Porque no queremos que nuestros trabajadores se vayan a incapacitar por ansiedad, por estrés, e incluso en España, por ejemplo, ya el estrés laboral es una enfermedad profesional, ujú, que antes no estaba, pero entonces ahora, ¿cómo la vamos viendo? Y es ahí donde las empresas tienen que empezar a ver cómo voy a medir si yo como empresa causo estrés o no, ujú, ¿verdad? Entonces, si el estrés que tiene la persona es causante de mi empresa, y ahí entra, por ejemplo, otro de los factores, que son los riesgos psicosociales, que tiene que ver con toda la parte organizativa de las empresas. Entonces, evaluemos los riesgos psicosociales de una empresa, los prevenimos y de ahí vamos a tratar de que las personas no sufran de ansiedad, no sufran de estrés, no sufran de depresión, ¿verdad? Porque ahora incluso la cantidad de personas que sufren algún tipo de esas enfermedades va en aumento, es que no está escapando de las manos. Ahora que Así menciona es. usted estrés, ¿verdad? Y es una cuestión probablemente, bueno, ustedes lo sabrán, pero yo les voy a dar un ejemplo. Yo antes tenía un esquema de trabajo en el que trabajaba mucho en las madrugadas, prácticamente todas las madrugadas. Y yo les decía a la gente que trabajaba conmigo, vean, ustedes van a recibir, eso me acuerdo, una vez entró una muchacha empezando a trabajar, usted le van a entrar 20 correos dormidos de 2 a 4 de la mañana. Evidentemente, yo no espero que usted los conteste, yo no espero que usted los vea cuando llega a la oficina al día siguiente. Y según yo, eso era una maravilla y yo era la persona más consciente del mundo, ¿verdad? Y tiempo después, por un montón de cosas, me he podido organizar diferente, ya no lo hago. Digamos, ya es muy excepcional que yo tenga que trabajar tan de noche, pero es curioso. Entonces, yo pienso ahora, la gente que trabaja conmigo se levantaba sabiendo que habían 20 correos, 30 correos míos. O sea, se levantaban a las 6, 7 de la Estresados. mañana estresados porque sabían que ya habían 20 pendientes y 20 cosas que tenían que contestar. Claro. Aunque yo no esperaba que me los contestaran en la madrugada, ya eso les tenía que generar Ansiedad, ansiedad. claro. Y uno no, y según yo era una maravilla de jefe porque les decía no me lo contesta a las 2 de la mañana. Este, pero es como una cuestión como de que uno no entiende que eso afecta a las personas, ¿verdad? Y ese es o sea, ese es un ejemplo de un montón que hay y que ni siquiera identificamos. Mm, Porque esa es la verdad, eso o sea, vos estás dando el mejor ejemplo. Yo consideraba que eso era una buena práctica, pero no tenías idea de qué impacto generaba eso en tu equipo de trabajo, mm, ¿verdad? Si eso de verdad lo tenía o no, si por ejemplo era mejor producir los correos y enviarlos a las 8 de la mañana, mejor, para que eso no le generara estrés al resto del Que equipo. ya ahora se puede programar. ujú, Exacto, ¿verdad? Entonces,
pero a veces pueden ser pequeñas cosas que detonan cosas mucho más grandes. Pero lo cierto del caso es que, bueno, Catalina y yo estamos convencidas, ella por supuesto allá del otro lado del charco, donde ya las cosas van un poquitito más avanzadas, como en otro montón de temas, ¿verdad? Que sabemos que en legislación y en otras cosas, pues va más adelante países desarrollados. Pero lo cierto del caso es que nos hemos dado cuenta que ya empiezan a haber foros, tanto de abogados, ¿verdad? Foros internacionales de abogados, foros internacionales de empresas o de instituciones públicas, ya que en Costa Rica, por supuesto que el Instituto Nacional de Seguros está interesado en la salud mental, porque no le sirve que la gente se estrese, ¿verdad? Perdón, se incapacite por estrés laboral, porque pues, es la institución a cargo de subsidiar y de tratar todas esas enfermedades. Entonces, poquito a poco creo que nos hemos ido dando cuenta que Germán se dio cuenta que esa práctica tal vez no era la mejor porque producía ansiedad, y otro jefe y otro supervisor y otro gerente de otra empresa se han dado cuenta que hay que cambiar ciertas prácticas para evitar todo ese impacto que al final lo que hace es em, reducirme la productividad, aumentarme el ausentismo, aumentarme las incapacidades y un montón de cosas que generan no estar bien en el trabajo. Entonces, vamos a pasos pequeños, porque es lo cierto, es una materia que en Costa Rica todavía está bastante en pañales, pero nosotros nos sentimos bendecidos, afortunados y dichosas, de la verdad, de trabajar en esto, en equipo. Es un proyecto que nos encanta, que nos tiene sumamente ilusionadas con la intención de poder aportar a vidas, aportar a seres humanos, que creo que Catalina lo ha dicho hoy muchas veces, es que somos personas. Entonces, si desde este lado, ¿verdad?, de la firma, como asesoras legales, soft counsel o no, podemos aportar para que las personas estén mejor y eventualmente le podamos hacer entender a un Germán que enviar esos correos a esa hora de la madrugada, sin tal vez la instrucción, la comunicación tal vez efectiva, ¿verdad? Que te decía que es uno de los factores. Podría ser incluso que esa práctica la pueda seguir haciendo, pero con la comunicación efectiva que reduce la ansiedad del resto del equipo. O sea, fórmulas van a haber miles porque somos millones de millones de millones de personas. Ninguna compañía, y Catalina me corrige si me equivoco, tiene la misma receta. Porque nosotros acá como abogados hacemos algo totalmente distinto a lo que hace otra empresa de manufactura, otra empresa en servicios turísticos, de mercadeo, lo que sea. Entonces, por eso es que cada plan de bienestar tiene que ser personalizado. Y uno podría decir, bueno, personalizado de la empresa, ni siquiera. Podría ser eventualmente personalizado de la persona. ¿Qué necesidades tiene Carolina para sentirse bien en el trabajo? Y el patrono, ¿verdad? Podría decir, ¿cómo pretenden que yo implemente un plan de bienestar para mis 1.500 personas? Bueno, es que al final, si lo queremos ver en números, es una inversión. Y creo que todos los que estamos trabajando es porque bueno, primero porque tenemos que comer y segundo porque cada vez queremos que nos vaya mejor y podamos crecer. Bueno, es exactamente de esa misma forma se debería ver desde un punto de vista gerencial, que un plan de bienestar bien implementado solo me va a traer réditos de vuelta. Exacto, y es una inversión, no es un gasto. O sea, ya eso está estadísticamente comprobado que las empresas que han invertido en bienestar laboral han visto un incremento en su productividad, en su efectividad, han bajado el asentismo e incluso el presencialismo, que ahora es otro tema. Ir a trabajar sin estar trabajando, estás, pero no estás, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas se tienen que evitar. ¿Y cómo lo hago? Bueno, una evaluación de clima, porque ya puedo ir segmentando las cosas. Puede ser que para un segmento de la población el tema de trabajar en la oficina sea muy bueno, pero para otra, por ejemplo, teletrabajo, sea lo mejor. Entonces, podemos ir haciendo un mix y atendemos necesidades de todos. Es curioso porque sí, es que es tan diferente. Por ejemplo, en mi equipo, que lo lideramos 2 personas, uno vive a 5 minutos de aquí. Yo vivo a 2 horas de aquí, dependiendo de la presa. Entonces es muy diferente la eficiencia y la tranquilidad que nos da venir todos los días o no. Entonces es curioso cuando usted dice personalizados, prácticamente personalizados. En ese caso que estás dando, el impacto de una medida al respecto es inmensamente distinto entre una persona y la otra. Entonces, al final, la intención no es hacer diferencias porque sí,
es hacer diferencias porque hay una necesidad objetiva, además, ¿verdad? No es que aquí el plan de bienestar laboral significa venir a alcahuetear a todo el mundo y darle a todo el mundo lo que todo el mundo quiere. No, No. eso no, de eso no se trata. Preguntabas si es subjetivo, no, de eso no se trata. Se trata de ir identificando qué es lo correcto, lo bueno para ambas, ¿verdad? Para ambas partes de una relación de empleo, los trabajadores y los patronos. Pero lo cierto del caso es que Catalina, en su trabajo actual allá en España, pues tiene la posibilidad de estar en contacto con esto todo el día, todos los días. Estaba viendo empresas, o ya ha visto empresas que ya lo han implementado, que tienen resultados positivos. O sea, esto es real, Ujú. ¿verdad? No estamos inventando el agua tibia, ya alguien lo había pensado antes que nosotras, eh, y han visto resultados. De hecho, el próximo mes tenemos un webinar donde vamos a participar Catalina y yo, pero Catalina trae un invitado especial, Ujú. precisamente que va a poder dar su relato, su experiencia de lo que ha sido estar en una empresa que no tiene identificada la necesidad del bienestar laboral versus otra que lo tuvo Mm. y lo implementó. Entonces, bueno, nosotras allá vamos, la verdad es que nos volvemos a ver y los ojillos se nos iluminan, la verdad es que sí, porque nos ilusiona y queremos seguir adelante con esto y por eso estamos también muy contentas de este espacio que nos diste para poder venir a hablar de algo incluso diferente, ¿verdad? Este canal Claro. que es una invención tuya, donde hemos venido a hablar de otros temas o de muchos temas legales, hoy abre este espacio para que poquito a poco vayamos como abriendo esa mentalidad, ¿verdad? Es un tema muy novedoso y por lo tanto da miedo, entonces no es tan sencillo. Y mira, es nuevo, pero yo creo, y sin temor a equivocarme, que en unos años va a pasar a ser hasta una obligación. Ujú. Ya va a ser un tema de compliance, Ah, porque es que se escapa de las manos. Un tema de salud es pública, se nos está escapando de las manos también. y hay un tema incluso generacional, me parece a mí, que es curioso. Ahora con todo el tema del teletrabajo y todo esto, uno lee un montón de estudios que dicen, ya yo voy para 42 años, entonces ya puedo con mucha razón de causa decir un carajillo de 20 años, ¿verdad? Y esas generaciones, hay mucho estudio, me parece que ustedes me corrigen si me equivoco, que valoran más cierto tipo de beneficios incluso que el tema económico Por supuesto. para escoger dónde trabajan, porque ahora ellos dicen escoger dónde trabajan. Antes uno decía que me den un trabajo, Que ¿verdad? me escojan. Ajá, pero me parece que por eso va más incluso también el carácter obligatorio de esto para la gente. Eso, y que además, por ejemplo, las evaluaciones que uno hace de clima y todo, tenés que segmentar incluso pues, para saber qué generación es, porque las necesidades son completamente diferentes. Son súper diferentes. Y además, por ejemplo, no puedes dejar tampoco por fuera de contratar, porque sería algo discriminatorio a personas de nuestra edad, de 40 y tantos, Ujú. que ya no tenemos la misma o el conocimiento tecnológico que tal vez alguien de 20 años. O sea, tienen que llegar a adaptarte y decirle, mire, esto se hace así, porque tal vez no tenemos el conocimiento tecnológico. Entonces también son necesidades distintas. Y ahora que decís esto, te voy a contar una cosa que me hizo mucha gracia en una evaluación de clima en una empresa de España. em, Muchos de los trabajadores decían que, bueno, que el salario no estaba muy de acuerdo y tal, pero que tenían el asado de fin de año y eso para ellos les hacía quedarse en la compañía, porque reunía a todos los compañeros de toda España, que eran un montón, en Galicia, que es donde estaba la sede central, y todos me describían el asado. Y yo, al fin de que terminamos, le dije, "Mira, porque Prefiero ir a algo asado. ha parido para que a mí me digan Era una retención de personas. La atención. esto". Y entonces que alguien les asustaba porque una de las preguntas, y como estábamos haciendo la encuesta, era, bueno, cuando me decían eso, y pero ¿por qué? Me dice, es que la pasamos tan bien, porque ahí estamos todos, Y si entonces nos lo quiten. conocemos, y entonces hablamos, pero es algo que no pueden quitar, ese beneficio que no lo quiten, porque mira cómo nos gusta. Y vos decís, algo tan sencillo que puede ser que gasten mucho dinero en el asado, pero ¿cuánto nos detiene? ¿Cuánto es eso a los trabajadores? Entonces me decían, es que vamos en el bus o en el metro, en el AVE o lo que sea,
desde donde estamos y entonces vamos vacilando y esto, y que esperan diciembre para eso. Entonces, algo que vos decís, algo tan poquito, pero que significa ¿Qué significa tanto? ¿verdad? Así Entonces, es. decís vos, son necesidades, son cosas totalmente diferentes que tenemos que valorar y por eso tiene que segmentarse tanto. Igual la empresa, o sea, en los planes porque tienen que estar diferentes, porque no es una empresa de servicios y el plan que una empresa de manufactura, que un restaurante, por ejemplo, son puestos de trabajo diferentes, que su sostenibilidad tiene que ser diferente, analizada diferente. Puede ser que incluso géneros, si hay más mujeres que hombres, son diferentes las necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que te decía desde el inicio, el tema de ser empáticos, recordarnos que a veces puede ser que hoy sea nuestro jefe, pero puede ser que algún día nosotros seamos el jefe de esa persona, ¿verdad? Entonces, creo que también es valorarnos como personas, valorar las necesidades de cada uno. Es que yo voy a producir más si yo estoy bien. Y lo que decías vos que haces, por ejemplo, lo de los correos, puede ser que para vos te generara, porque eso te convertía que en la mañana pues estar más con tu familia, por ejemplo, trabajas en la noche porque vendís más y dormías un poquito más en la mañana, por ejemplo. Pero como era la comunicación, pues puedes explicar eso a tu equipo, decirle, vea, yo funciono en madrugada porque tal y tal, ellos lo pueden entender, entonces se les quita esa ansiedad de que pueden hacer su vida normal. Yo es que funciono así, son mis necesidades y me hace estar bien, produzco más. Si ellos producen más en la tarde y salimos con temas, no es que no te vas a levantar a las 3 de la tarde y los correos que urgen y no los vas a contestar. Obviamente que tiene que haber un tema de ver qué es importante, urgente y demás, pero creo que con una buena comunicación, participación de los trabajadores, incluso que te digan, no, mira, Germán, es que yo trabajo a partir de las 7, entonces más bien decime que ocupas antes y yo lo hago. Todo eso se puede hablar y todo el mundo puede estar bien, feliz, porque feliz puede elegirse de una elección, estar tranquilos y los niveles de estrés se nos van a bajar. Y al fin de cuentas vamos a vivir más la vida. Y pregunto, porque de lo que ustedes dicen, me suena que todo esto está muy bien, pero también viéndolo desde la perspectiva del patrón y un poco de romper esquemas, tampoco es que esto que estamos promoviendo, que entonces sea Chineolandia y que entonces ya no se le exige nada a nadie. O sea, yo me imagino que en este esquema igual se exigen resultados, igual se tiene que cumplir Igual con aplica el metas, régimen igual. disciplinario y Exacto. O sancionatorio, sea, todo. todo, o sea, no es que entonces ya esto es tierra de nadie. No. No, definitivamente no lo es y por eso nos encantaría que nos puedan, en verdad, eventualmente acompañar a este webinar, porque no vamos a ser Catalina y yo contando lo que, sino, o sea, un empresario que ha tenido la posibilidad, incluso como te decía, de comparar una empresa con y una empresa sin bienestar laboral. Y eso definitivamente no se convierte en nada distinto a lo que es una empresa en sí hoy, ¿verdad? En su esquema productivo, pero sí la catapulta. ¿Por qué? Es que, y creo que eso sí, ¿verdad? No estamos diciendo nada que creo que ninguno de los que nos está escuchando y nosotros mismos no sepamos. Es que entre mejor estemos, mejor vamos a producir, ¿verdad? Y eso pasa en cosas pequeñitas y en cosas grandes. Falta que yo tenga un super día y ese día todos los correos salen y las llamadas me salen súper bien. Y si yo tengo un mal día, hay momentos en los que concentrarme en la llamada es difícil porque estoy pensando en otra cosa y es válido también porque soy persona. Entonces, al final, como lograr generar esa empatía, eh, esos espacios para que la persona en ese momento atienda lo que tenga que atender, van a venir con un retorno. Al final es eso, ¿verdad? Aquí lo que estamos buscando es un ganar-ganar, ¿verdad? Que ganemos todos y recordemos, ¿verdad? Lo que yo comentaba al inicio de por qué nace esta inquietud, es que hemos venido viendo cómo nuestros clientes, las situaciones personales de sus colaboradores cada vez están más sobre la mesa. Yo tengo ya prácticamente 20 años de dedicarme solo a derecho al trabajo y en los últimos años he visto cosas que no había visto nunca. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está tan inquieta, tan inestable, tan intolerable? Por ejemplo, ¿verdad? Es que tenemos una persona que la volvemos a ver y
me alza la voz, o no sabe darme una orden sin gritarme, o sin tratarme de esta forma, o me están acosando, o me están tratando así, asá, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? De fondo hay algo, ¿verdad? Y yo creo que desde un abordaje integral, mí, Carolina, lo más sencillo sería repartir a diestra y siniestra cartas de despido y de amonestación, lo más fácil que yo podría hacer. Pero lo cierto del caso es que como persona yo no me siento cómoda haciendo eso. Más, ya les he llamado, o sea, he tratado de traer a los clientes a la atención de algo está pasando, porque esto antes no era así. Ujú. Y creo que viene de muchos cambios generacionales, definitivamente, de todo este mundo tan competitivo y tan exigente y la pérdida de vista entonces, ¿verdad? Yo estoy, ¿verdad? Tan aturdido porque todo lo que me hacen es exigirme, pedir y competir y que no es porque yo quiera, es que no puedo darme cuenta de todo lo que tengo que gestionar para tener un balance. Entonces la intención es dar las herramientas oportunas para que eso pueda darse y tengamos un ganar-ganar y todos podamos estar cada día mejor. Y eso, Germán, además que siempre hay un retorno de inversión. O sea, que como ya te decía ahora, em, es que ya hay empresas y hay estadísticas que te dicen, esto no es un gasto, esto usted está invirtiendo. Si vos te pones a ver lo que decías anteriormente, no es que se jaló una torta, como decimos, ¿verdad? No es que no lo voy a amonestar, no, es que usted también tiene que cumplir, tiene sus obligaciones y por supuesto tiene que cumplir con ellas. Pero yo también voy a ver que usted, dar las herramientas para que usted tenga o usted esté bien y me pueda cumplir. Porque usted está mal, yo sé que no me va a cumplir, ¿verdad? Y para eso lo que te digo es que se implementan factores, que está en la comunicación, que los trabajadores sean conscientes Ujú. de que tienen obligaciones, que también derechos, y que también el tema del bienestar es una obligación de ellos, porque nada hacemos dándoles beneficios, dándoles esto, sino Bueno, aplicarlo, ujú. ¿verdad? Entonces también es una responsabilidad de todos. Es Sí. una responsabilidad de que yo quiero estar bien para aportar a mi empresa, para responderle, la empresa me responde y todos podemos estar bien, generando puestos de trabajo sostenibles en el tiempo, ¿verdad? O sea, que yo sé que voy a entrar y que voy a estar ahí, permanecer porque va a ser y voy a estar a gusto, que es la palabra que a mí me gusta usar, ¿verdad? Que voy a estar a gusto y que ya no voy a decir que no llegue el lunes, sino más bien que llegue el lunes me es igual que llegue viernes, Mm. ¿verdad? Porque voy a tener los mismos espacios para estar conmigo mismo, con mi Ah, familia, con lo que me hace sentir bien. Así claro. es. Y no, muchísimas gracias a las dos. Nada más para ir terminando, pero no quería quedarme con la duda, porque creo que al final no lo hemos desarrollado. Ustedes hablaron de resiliencia, pero ¿a qué suena? ¿Qué es eso? O sea, porque suena como de que aguanta golpes y que aguanta, el que mucho Sí, aguanta, pero ¿qué es? Mira, la resiliencia es esa capacidad que tienen las personas en enfrentar las cosas, los problemas que le va a traer Mm. la vida. Es eso, tenemos que saber que siempre problemas habrá, pero esos problemas o esos conflictos que podamos tener o las situaciones difíciles, este, viviendo con esas situaciones podemos ser felices. Mm. ¿Verdad? Yo creo que es cómo manejarlos, es esa actitud que vos podés tener enfrente a la vida, decir, bueno, me pasó esto, sacar lo provechoso de eso. Y hay formas y herramientas de cómo hacerlo. Por ejemplo, entender, creo que todos tenemos que ponernos a analizar que los problemas pasan, que no distingue, no escoge, problemas a todo mundo le pasan. A qué persona no se le ha muerto un familiar, no ha tenido una dolencia al corazón, mucha gente se ha divorciado, ha pasado problemas sentimentales difíciles, todos. Mm. Es que a mí que me diga alguien que no, hasta la persona más rica como hasta la más pobre Mm. ha pasado por eso. La diferencia está en cómo lo afrontamos. Ujú. Entonces, cómo enfocamos lo que tenemos enfrente, en algo positivo o en algo negativo. Todo lo negativo, me gusta mucho una frase que dice que no hay experiencias malas sino necesarias para crecer. Mm. Y es eso, que cada experiencia que nos suceda, ¿cómo podemos saber Mm. pasar algo? Si tenemos un problema en el trabajo, aprender que un cliente vino y se nos enojó porque no le cumplimos. De eso malo, ese problema que nos trajo, saquemos lo bueno, mejoremos. Pero si nos enfocamos en qué pasó esto, que qué torta, que esto, y le damos vuelta a lo mismo, es que no vamos a poder salir. O nadamos o nos ahogamos.
Entonces, nademos, Ujú. saquemos lo provechoso de eso, demos gracias que pasó tal vez con este cliente que no era que pudimos arreglar la situación y que no nos va a volver a pasar. No nos enfrasquemos ahí. Y lo último es siempre preguntarnos si esto que está pasando o cómo estamos actuando nos trae un beneficio o nos perjudica, ¿verdad? O sea que si yo al final de cuentas estoy dándole vuelta al asunto y no tomo una decisión, esto me está perjudicando, pero si tomo una decisión de cambiar, me está beneficiando. Mm. Ámbito personal, por ejemplo, si estoy en un conflicto personal y no perdono, tal vez tener esa resistencia me genera más estrés, no poder dormir, insomnio y demás. Si yo digo, bueno, a mí la palabra que me encanta es fluir. Mm. Hay cosas en que no podemos controlar. Y eso es a nivel profesional, a nivel de trabajo, a nivel personal, en todo lado. Hay cosas que no podemos, lo que no podemos controlar, dejarlas pasar. Ujú. Aprender y dejarlas pasar. Y lo que podemos controlar, tomemos acción. Ujú. Entonces, la resiliencia es exactamente, o sea, esa capacidad que tenemos de afrontar las cosas a nivel personal y de trabajo. Y además en las empresas tienen que verlo mucho en equipo. ¿Cómo podemos afrontar como equipo? Los líderes, por ejemplo, además ahora también el tema de la sostenibilidad, que bueno, que está tan de moda y demás, líderes sostenibles. Ujú. Que yo pueda decirle a mi equipo cómo enfrentamos esto, nos cayó esto de la noche a la mañana, cómo salimos de esto. Y como te digo, o aprendemos o nos destacamos, o salimos o nos quedamos. O todos nos despedimos, los despido a todos, o más bien ahora hacemos en equipo y salimos avante de esto. Y el tema al final de eso es agradecer que esto pasó. Yo creo que si enfocamos el tema de la gratitud, que es tan ahora uno de los Ujú. temas tan importantes, y eso se aplica, por ejemplo, en muchas empresas, parte de los planes de bienestar es en equipos decir 3 cosas a la semana de que damos gracias. Y yo creo que todo el mundo se pone un buzón de quejas, Es- ¿o no? Sí, Pero quéjese aquí. ¿quién pone un buzón de agradecimiento? Sí. Ah, sí, son cosas pequeñas que pueden generar cambios Cambios y que importantes. tocan el corazón, que tocan Mm. los sentimientos. Y yo creo que cuando Sí, tocamos sentimientos y emociones es cuando las personas nos sensibilizamos y cambiamos y así Ujú. podemos es. estar bien. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias. Vamos, Esperamos que por lo menos esto deje una semilla en alguien Así es. que le interese, que se interese por implementar esto y bueno, y que sepan que ustedes trabajan esto y que podemos acompañar a quien necesite en ver estos temas en sus respectivos lugares de trabajo, ¿verdad? Así es, estaríamos encantadas de verdad poder iniciar un proyecto. Nosotras seguimos adelante, ¿verdad? Tratando de traerles la mayor cantidad de información, de herramientas, para que poco a poco vayan teniendo o generando ese impacto. y que después se vayan dando cuenta que es lo que insisto, una inversión y no un gasto. Mm. Y que al final todos vamos a tener ese sentimiento de bienestar, de felicidad, porque también si yo tengo bien a mis trabajadores, yo como jefe voy a estar relajado, voy a estar tranquilo, voy a pasar un fin de semana no estresado porque no me han hecho. Ujú. Entonces, si lo vemos desde ese punto, es un círculo, es una cadena. Logramos entender y logramos entender que somos humanos, Ujú. que todos tenemos una vida y que cada minuto cuenta. Ujú. Así que empezamos por ahí. Bueno, pues de verdad muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.